Hola, somos Demis y Arin y vamos a seguir hablando de lo mismo que hablábamos en el anterior, de la historia del adventismo. Pero antes de hablar del tema de hoy me gustaría completar algo que Demis dijo en el capítulo anterior. Dijiste, Demis, que aprecias de Miller que él pretendiera entender la Biblia aquí y ahora a base de esfuerzo y dedicación. Cosa que va en contra de algunas posturas que se encuentran ahora que nosotros nos encontramos desde que éramos jóvenes en la iglesia, eh, que dicen cosas como que, bueno, esto es muy complicado y ya nos lo explicará Dios en el cielo. Eh, esta semana estaba escuchando un podcast muy guay que se llama The Bible Geek, donde le daba una vuelta de tuerca muy chula a este concepto. Y este hombre dice lo siguiente: si en la Biblia hay una contradicción o hay algo que no se entiende, que no está claro, eh, si se supone que el objetivo de la Biblia es explicar cómo llega uno al cielo, tengo que entenderlo ahora. Porque y si ahí hay algo de información fundamental de algo que tengo que hacer para llegar al cielo? No me sirve de nada que me lo expliquen ahí, porque no voy a llegar. Eh, que también tiene otra vuelta de tuerca, que es, si hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo sobre qué significa de la Biblia, a lo mejor tan importante no es para llegar al cielo. Si fuese tan importante, estaría muy claro. Pero si no nos ponemos de acuerdo, a lo mejor no es tan importante. Y entonces sí, ya nos lo explicará Dios en el cielo. O sea, no se pueden tener las dos cosas a la vez. Que por un lado tenemos una cosa en la que solo nosotros estamos de acuerdo, los demás no, y que es esencial para llegar al cielo. Pero por otra parte, cuando algo no lo tenemos claro, pues ya nos lo explicará Dios en el cielo. O son cosas importantes o no. Es una vuelta de tuerca más a ese argumento. Pero bueno, dejando eso de lado, de qué vamos a hablar hoy, Demis? Hoy no vamos a hacer otra cosa más que introducir un tema que desarrollaremos solo superficialmente porque vamos a estar regresando a él constantemente. Todo debate ideológico, toda polémica, toda disidencia en el adventismo girará siempre en torno al tema que hoy vamos a introducir. Y digo introducir porque hablar de la historia del adventismo significa realmente hablar justo de la historia de este concepto ideológico. Muy bien, recordemos que en el capítulo anterior finalizamos en un punto un tanto dramático de la historia, cuando las expectativas de los mileritas se ven definitivamente frustradas. Aquello no iba a pasar. Y conocemos este momento como la gran decepción. ¿Cómo reaccionan los mileritas frente a este suceso? Podríamos distinguir como tres formas o maneras de tomarse el hecho de que Jesús finalmente no volviera a la tierra como ellos esperaban. Primero tendríamos a los que aceptan que definitivamente no hace falta seguir dándole más vueltas a este tema. Nos hemos equivocado en la interpretación y lo único que nos queda es seguir esperando que Cristo regrese, pues en algún momento cercano, pero imposible de conocer con precisión. Después tendríamos a otro grupo que los que dan una explicación espiritualista a la situación. ¿Qué significa esto? Pues que Cristo no ha vuelto físicamente, pero sí espiritualmente. Y de alguna manera así invisible se encuentra ya entre nosotros. Y luego, en tercer lugar, están los que van a insistir en seguir dándole vueltas al asunto. Está bien, pues nos hemos equivocado, pero no tenemos que desesperar. Vamos a seguir investigando porque de todo esto seguro que tiene alguna explicación. Y estos últimos serán precisamente los que finalmente prosperarán y se convertirán en en un movimiento de alcance mundial y en una denominación cristiana sólida que conocemos hasta hoy en día como el adventismo del séptimo día. Bueno, lo que está claro es que acertar, no acertaron. Y es muy fácil decir, pues bueno, nos hemos equivocado una vez más, no pasa nada, sigamos buscando explicaciones. Pero la gran decepción fue un momento impactante para su movimiento que hizo desistir y les hizo rendirse, incluso al propio Miller. El propio Miller se rindió y dijo, mira, yo ya no quiero saber nada de todo esto. Eh,
¿Ellos encuentran alguna explicación bíblica como de costumbre a este fracaso? Sí, encuentran una explicación. Y de hecho, es un argumento muy interesante que les permitirá mucho más que justificar simplemente la gran decepción. Se trata del capítulo 10 de Apocalipsis. Aquí hay un ángel que le habla a Juan, que es el autor del libro, y le habla sobre un librito que se tiene que comer. Y cuando se lo coma, este librito tendrá un sabor dulce en su boca, pero le amargará el vientre. Vamos a recordar que en Daniel 8 el ángel le dice a Daniel que selle el libro hasta el tiempo del fin. Entonces ellos relacionan estos dos textos al estilo Millerita, que ya conocemos, e interpretan que el libro del que hablan ambos textos es justamente el cumplimiento de la profecía en 1844, que al principio les llenó de esperanza, como el libro que deja un sabor dulce como la miel en su boca, pero después les amarga el vientre con la gran decepción. Entonces, el librito, es decir, la interpretación profética es verdadera, pero la gran decepción es solo una prueba de la que deben salir fortalecidos. Lo interesante es que al identificar el libro de Apocalipsis 10 con el de Daniel 8, se trata de un paralelismo de los muchos que irán encontrando entre Daniel y Apocalipsis, pensando que ambos libros tratan realidades, las mismas realidades y los mismos temas. Estos dos libros se estudian siempre juntos en el adventismo y las profecías de Apocalipsis se relacionan con las profecías de Daniel 8:14 cuando nace el adventismo. Y de esta manera, el surgimiento del adventismo se interpretará como el cumplimiento de la mayoría de profecías del Apocalipsis. Los adventistas creen, por ejemplo, que ellos son la séptima iglesia, el séptimo trueno, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir empezando con la nueva interpretación que encuentran a la profecía de Daniel 8:14. Y para ello vamos a recordar el movimiento del séptimo mes, ese que ya tratamos en capítulos anteriores. ¿Podrías recordarnos un poco de qué iba el movimiento del séptimo mes? Sí, claro, y ya de paso explico por qué es importante para este asunto. Este movimiento hacía un paralelismo entre Daniel 8:14 y la ceremonia de Yom Kippur por la coincidencia de los elementos de purificación del lugar santísimo. Y vamos a mirar un poco en detalle lo que ocurría exactamente en Yom Kippur. Lo primero es explicar la estructura del templo judío, físicamente. Había tres espacios separados: el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo. El vestíbulo era lo que había entre la valla y el edificio en sí, como el césped delante de la casa típica americana, pero sin el césped. Me refiero al espacio que hay entre la valla y la casa. Y luego en el templo en sí eh, se entraba por la única puerta que había a la primera habitación. Era una habitación al fondo de la cual había una cortina y al otro lado de la cortina estaba la otra habitación. La primera habitación, el lugar santo; la otra habitación, la segunda habitación, el lugar santísimo. De normal, en el servicio diario del templo, la gente venía a hacer lo equivalente de confesarse en la iglesia católica. Traían un cordero, confesaban sus pecados. eh, Dentro del patíbulo había un altar donde el sacerdote mataba al cordero y, entre otras cosas, el detalle importante es que coge algo de sangre del cordero y entra al templo y lo echa a la cortina que da al lugar santísimo. No se entra al otro lado de la cortina bajo ningún concepto, nunca, nadie. Porque al otro lado de la cortina es donde se supone que vive Dios, que está la presencia de Dios y no se puede entrar así como así. Y luego, una vez al año, se preparaban psicológicamente de antemano durante, creo que era una semana. Tendría que mirar el texto a ver si eran 3 días o una semana. Pero se preparaban ahí psicológicamente y espiritualmente, lo que sea, para asegurarse de que estaban todos confesados y en paz entre ellos y con Dios y todo. Y llegado el día, el gran sacerdote sacrificaba a una cabra macho y se llevaba algo de sangre y entraba al lugar santísimo. Era la única vez al año que pasaba eso. Manchaba algunas cosas con esa sangre y a otra cabra macho se la llevaban al desierto y la dejaban ahí abandonada.
supuestamente se moriría sola o no sé, la dejaban ahí. Y eso es el resumen en de un par de páginas enteras de la Biblia que describen esto con lujo de detalles y es pues el tipo de texto de Levítico que la gente cuando empieza a leerse la Biblia de seguido llega ahí, se atasca, lee una o dos páginas, ven el rollo del que va eso y dice, mira, paso, porque se hace largo, se hace largo de leer, así que lo he resumido mucho. Eh, el movimiento del séptimo mes eh, en tiempos de Miller, había interpretado que Jesús no había vuelto en la primavera de 1844, ni en la primavera, ni antes en 1843, porque esto tenía que pasar el día de Yom Kippur de 1844, que era un paralelismo bastante obvio. Limpiar o purificar el santuario, esto era el día en que limpiaban el santuario de los pecados que se habían acumulado, entre comillas, durante el año, pues el paralelismo estaba claro. Ellos interpretaron que los corderos que se iban matando durante el año simbolizaban a Jesús en la cruz, que muere por nuestros pecados, y claro, aquello que ocurre una sola vez al año de entrar al lugar santísimo a limpiarlo de pecados, simboliza lo que pasaría en el fin del mundo, cuando los malos serán erradicados con fuego y solo quedará lo bueno y será un nuevo comienzo, lo de una tierra nueva y un cielo nuevo y todo aquello. Pues la explicación que se da a todo esto empieza precisamente por este último elemento. Eh, Miller había dicho que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra. Ahora vamos a preguntarnos si el santuario o el lugar santísimo ese realmente simboliza la tierra. A ver si es que es otra cosa. Así pues, ¿qué se les ocurre a ellos que puede ser el santuario, Demis? Más que una ocurrencia, retoman una idea que Miller había descartado. Recordemos que al principio él buscó a ver en la Biblia qué podía ser el santuario, como tú has dicho, y una de las ideas que había descartado era que el santuario celestial podría ser el santuario del que habla Daniel 8:14. Entonces conservamos el cálculo que Miller ha realizado y su método de interpretación y estudio comparando distintos textos que hablan del mismo tema, y así llegamos a Hebreos 9. Y en este capítulo el apóstol Pablo describe los rituales diario y anual que antes nos has estado explicando y comentando, y presenta a Jesús justamente como un sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo para purificarlo. La idea es que este servicio realizado por Jesús es infinitamente superior al que realizaban los sacerdotes en la tierra. Jesús no necesita realizarlo varias veces, solo necesita realizarlo una vez. Y su sangre es capaz de purificar el santuario celestial, así como la sangre de los corderos purificaba el de la tierra. Y es aquí donde los adventistas encuentran la explicación a la gran decepción. El santuario celestial sí puede ser purificado. De hecho, Pablo menciona precisamente que las cosas del cielo o algo así también necesitaban ser purificadas. Lo que sucedió entonces en 1844 fue justamente lo que Pablo describe en este capítulo. Jesús, como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo para purificarlo, tal como hacía el sumo sacerdote cada año en la tierra. Y vamos a leer un texto donde Hiram Edson, uno de los líderes milleritas, describe el momento en el que él llegó a esta conclusión. Y habla, bueno, pues de una situación en la que estaba sembrando o algo así en un campo de maíz, creo que era. Dice, comenzamos y mientras pasábamos por un gran sembradío, me detuve a la mitad de aquel campo. El cielo parecía abierto ante mi vista, y vi claramente que en vez de nuestro sumo sacerdote dejando el lugar santísimo en el santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del séptimo mes, él entró por primera vez en esa fecha
al segundo recinto de aquel santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Pero la pregunta que Miller se hacía es muy legítima. ¿Cómo puede ser purificado el santuario celestial? ¿De qué debe ser purificado? ¿Y en qué podría constar exactamente esa supuesta obra que debe llevar a cabo Jesús en el lugar santísimo? Es curioso cómo Pablo relaciona la ascensión de Cristo y su purificación del santuario celestial con su segunda venida y con el juicio en función del cual recompensará a los justos. Esto también en el capítulo 9. También afirma que Jesús se presenta ante el Padre al ascender al cielo y entrar en el santuario celestial. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra pregunta? Recordemos que a los mileritas les gustaba comparar los textos bíblicos para resolver sus dudas. Y de esta manera encuentran, esta vez en el capítulo 7 de Daniel, un escenario similar al descrito por Pablo en Hechos 9. Hay un anciano de días ante el cual se presenta el Hijo del Hombre, que identifican obviamente con Jesús, y también se abren unos libros y se inicia un juicio. Además, esta relación entre los libros y un juicio también aparece varias veces en Apocalipsis. ¿Podrías explicarnos cómo relacionan esto del lugar santísimo, la purificación del santuario, los libros, el juicio y todos estos elementos? Vale, voy. Pero una cosa, has dicho Hechos 9, es Hebreos 9. A ver si alguien se pone a buscarlo y luego no encuentra... Bueno, pues una de las primeras cosas que hacen para salir del embrollo es pensar en cosas de las profecías que se habían dejado aún sin explicar. En Daniel 7, como ya has mencionado, hay un momento que también pinta como el final de la historia a su manera. A Daniel le enseñan 4 bestias y se le dice que son 4 imperios que vienen uno después del otro, y al final después de la última bestia, eh, pasa pues como el fin del mundo, que vendrá un reino de la nada que durará para siempre. Eso ya es el fin de la historia. Y en la 4 bestia le salen 10 cuernos y luego sale un cuerno pequeño, que el cuerno pequeño hace cosas malas a los buenos, al pueblo de Dios, durante un tiempo difícil de definir porque es ambiguo. O sea, es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Bien. Después de ese periodo de tiempo, el que sea, llega un anciano que pone orden y empieza el juicio por todo lo que ha pasado durante ese tiempo. Recordemos que los mileritas también se identificaban con el primer ángel de Apocalipsis 14, que gritaba a todo el mundo que ha llegado la hora del juicio. Así que creen que esto tiene que tener algo que ver. Tienen demasiadas cosas en común. Y no es muy descabellado introducir el concepto de juicio en la ecuación. Pensemos en que nosotros tenemos en el lenguaje ya la expresión coloquial de la hora del juicio final. Y es un concepto que está muy arraigado, existe ya desde el texto de las misas de Requiem de la Iglesia Católica desde la Edad Media, en el Dies Irae. Y sea cual sea la interpretación que uno hace del Apocalipsis, el capítulo 14 deja claro que se anuncia a todo el mundo en algún momento una especie de juicio final. Luego ya es otra cosa el ponerse de acuerdo sobre cuándo, dónde, por qué, quién juzga a quién y en base a qué. Pues bien, lo que se les ocurre al juntar todas estas piezas es que lo que pasaba cuando el gran sacerdote entraba al lugar santísimo era precisamente como un simulacro del juicio final, en el que se juzgaba al pueblo. El resultado final de todo esto era para ellos muy lógico. A ver, y ojo a la habilidad de imaginación de esta gente. Primero, durante toda la historia, la gente pide perdón por sus pecados y se les perdona por lo de que Jesús murió por ellos y tal. Esto era lo que simbolizaba lo de matar corderos todos los días. Al final de todo, hay un juicio para decidir quién va al cielo y quién va al infierno en la segunda venida de Jesús. Pero claro, si Jesús ya sabe en el momento de volver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, lo ha tenido que decidir antes de venir, para saber quién es quién. Y además, esto es muy importante, ha tenido que justificar sus decisiones, como veremos más adelante al hablar de la idea del gran conflicto. Él tiene que justificar su decisión de a quién considera bueno y a quién considera malo. Así que el juicio tiene que ocurrir
justo antes de la segunda venida de Jesús y del fin del mundo. Y en 1844 ellos entienden que Jesús empieza ese juicio, que era lo que simbolizaba esa limpieza del santuario en Yom Kippur. Y a eso lo llaman el juicio investigador, porque es un juicio donde se investiga a cada uno. Bueno, y esa es la movida del juicio. ¿Quieres hacer las conclusiones? En conclusión, ellos llegan a las siguientes convicciones. En el cielo hay un santuario, a imagen del cual fue construido el tabernáculo en la tierra. Cuando ascendió a los cielos, Cristo entró como sumo sacerdote justamente a este santuario celestial. Y aquí está llevando a cabo una obra en dos partes. Primero, permanece en la primera estancia, en el lugar santo, y ofrece simplemente perdón a la gente por sus pecados. Y esto es lo que se hacía cada día en el tabernáculo cuando se traían corderos como sacrificio. Y segundo, Cristo entra a partir de 1844 en la otra estancia, en el lugar santísimo, para purificarlo. Esta purificación consiste en un juicio, que llamaremos juicio investigador, sobre los registros de cada uno en los libros de los cielos, borrando los pecados de los salvos y estableciendo la sentencia de cada ser humano. Y nada, cuando acabe este juicio tendrá lugar esa segunda venida de Jesús que tanto habían estado esperando. Esta nueva interpretación se convierte en el núcleo de la identidad adventista. El día de la expiación era el punto culminante del calendario judío, era el día y la ceremonia más importante ordenada por Dios a su pueblo. Pero este ritual no era más que un símbolo. El cumplimiento real y auténtico empieza con el cumplimiento de la profecía de Daniel 8 en 1844. Y el adventismo nace justamente con el inicio del verdadero día de la expiación. Y los adventistas son el verdadero pueblo de Dios en la tierra porque habían entendido lo que acababa de suceder en el cielo. Imagínense el efecto que esta nueva interpretación debió tener sobre los mileritas que acababan de vivir esa gran decepción. No todos lo aceptaron, como ya hemos hablado al principio, pero para los que sí lo hicieron, esta nueva narración se convierte en una gran fuente de motivación, como un nuevo chute de energía que vuelve a dar sentido a todo aquello en lo que habían creído con tanto celo antes. Ahora consideran el fracaso de antes una simple prueba, un periodo de paso para llegar a este fantástico descubrimiento bíblico. Es verdad, Cristo no había vuelto, seguimos en la tierra, aquí en el mundo, pero no por mucho tiempo. Cristo acabará pronto el juicio y entonces sí que regresará. No saben muy bien cuándo, no vuelven a establecer una nueva fecha concreta, pero será pronto, eso seguro. Bueno, un poco presuntuoso veo yo aquello de, como nosotros somos los únicos que hemos entendido esto, somos el verdadero pueblo de Dios. Un poquito presuntuoso, llámame loco, sí que es. Y bueno, así creo que queda ya realmente explicado el asunto este. Pero como ya se le habrá ocurrido a más de uno escuchándonos, esta postura y esta idea se puede criticar de varias maneras. ¿Qué es lo que se te ocurre a ti, Demis? A ver, primero está el capítulo 9 de Hebreos en sí, porque hay como una especie de debate entre los adventistas y los demás cristianos. Si alguien ha leído este capítulo, sabrá que en algunas traducciones, como la de la Reina Valera en castellano, pone claramente que Cristo, cuando ascendió a los cielos, entró en el lugar santísimo, lo cual pues sería un poco contradictorio con la doctrina adventista, que dice que no entró en el lugar santísimo cuando ascendió a los cielos, sino a partir de 1844. Pero es que en original no está muy claro a qué se refiere Pablo, porque se utiliza un término que se podría traducir
como los lugares santos, como una forma de hablar en general del santuario en sí. Aunque a esto los demás cristianos suelen contestar a los adventistas con que en el capítulo 9 se habla claramente del día de la expiación. O sea, aunque sea verdad que a lo mejor no se dice explícitamente dónde entró exactamente, lo que se está describiendo es el día de la expiación, el sumo sacerdote realizando pues ese ritual de expiación, de purificación que se hacía una vez al año y que tenía que ver con el lugar santísimo, no con el lugar santo. Ese es un tema un poco polémico que vale la pena mencionar. O sea, a ver si lo he entendido bien. Hebreos 9, de donde sale todo esto, Sí, habla en unos términos que recuerdan a Yom Kippur y dicen que Jesús entró ahí nada más ascender al cielo, lo cual es una contradicción con la postura esta que tenían ellos. exactamente. A mí otra idea que me llama la atención y que realmente nunca he entendido, hasta donde yo he llegado a estudiar el tema, es la relación que los adventistas encuentran entre Daniel 8 y Daniel 9. En Daniel 8 se habla de los 2300 años y en Daniel 9 de las 70 semanas, que son 490 años. Y según el adventismo, estos dos periodos de tiempo empiezan en el mismo punto. En el capítulo 8 de Daniel se habla de los 2300 años, que bueno, esto de si son años o qué son también es otro tema polémico, pero digámoslo así. Y en el capítulo 9 se nos dice que los 490 años se cortan, se reservan de alguna parte y empiezan con el decreto de reconstrucción de Jerusalén. Entonces, como no hay un punto de inicio a partir del que contar los 2300 años del capítulo 8, se cree que es el mismo punto de inicio de los 490 años de Daniel 9. Y entonces los adventistas creen que ambos periodos empiezan en el mismo año, los 490 años se acaban con Cristo, el nacimiento, la obra de Cristo y tal, y los 2300 años se acaban más tarde ya en 1844. Pero insisto, yo por lo menos no he visto que en ninguna parte el texto te indique que ambos periodos empiezan en el mismo punto. Es un aspecto que yo personalmente nunca he llegado a entender. Es una suposición que hacen. Exacto. Luego hay otro aspecto interesante y es que, vale, sabemos que este periodo de tiempo empieza con el decreto de reconstrucción, pero ¿cuándo, en qué año se dio ese decreto de reconstrucción? Y aquí pues se barajan varias posibilidades. El mismísimo Uriah Smith, que es el autor un poco más reconocido de entre ellos de todas estas interpretaciones proféticas, pues reconoce que hay varias fechas que se podrían considerar. Y de todas ellas escogen una, que es el año 457 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque partiendo de esa fecha es como esos 490 años acaban con la obra de Cristo. Es decir, de entre todas las posibilidades que barajamos, elegimos la que nos conviene para que nos cuadre un poco el esquema. Lo veo aquí un poquito forzado, un poco buscando la coincidencia. Creo que o sea, el texto bíblico no es tan explícito como se pretende y requiere de un poquito de ayuda, de imaginación por parte del que interpreta para que las cosas tengan cierto sentido. Otro punto que me parece interesante es que, vale, Jesús está ahí en el cielo, en el lugar santísimo, realizando todo este juicio, pero si esto es algo tan importante y tan relevante, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, con su iglesia aquí en la tierra. Y esta idea pues también va a inquietarlos a ellos
porque además en el capítulo 10 de Hebreos, el siguiente capítulo, a partir del versículo 10, Pablo nos dice que si el antiguo pacto y los antiguos rituales y ceremonias no servían para hacer santos a los judíos, esta obra que Cristo está realizando ahora en el cielo sí que sirve para hacer santos una vez para siempre a los que está santificando, es decir, a los cristianos. Y relaciona todo esto con aquello de que en el Antiguo Testamento Dios ya promete hacer un nuevo pacto en el que pondrá las leyes en los corazones de los cristianos y las escribirá en sus mentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto dará pie a que en el adventismo se relacione la obra que Cristo está llevando a cabo en el lugar santísimo con una obra especial de perfeccionamiento, de eliminación total y definitiva del pecado en la vida de los cristianos. Y todo esto dará lugar a toda una serie de movimientos y de historias que iremos viendo en los siguientes capítulos. Bueno, por último, todo esto creo que tiene una pega importante y es que antropomorfiza mucho a Dios. Se supone que Dios es omnipotente e infinito y vive más allá del tiempo y el espacio y está por encima o más allá de lo que nosotros podamos comprender. Entonces, tenerle haciendo, decía, tachando pecados y demás en los libros del cielo, eso suena un poco como trabajo de contable o de bibliotecario. Y teniéndole ahí haciendo apuntes en libros y pasando de una sala a otra, pues como que hace aguas por todas partes. Es muy limitante. Además, desde 1844 han pasado muchos años. O sea, por lo menos 10. Por lo menos, y unos meses. Sí, 10 años y unos meses. La cuestión es que, sí, han pasado más de 10 años. ¿Realmente Dios necesita todo ese tiempo para hacer el juicio? Es que, ¿qué pasa? Que en el cielo la burocracia va a la velocidad de los humanos. Eh, es, es un detalle que me parece muy forzado. Es como proyectar las ineficiencias y la lentitud de nuestro propio sistema judicial sobre las actividades de un Dios que, como decía, se supone que es omnipotente e infinito. Que, bueno, esto por lo menos es la sensación que da la manera que ellos tienen de expresarlo en un primer momento. De que Cristo sale de una habitación y entra a otra. Más tarde aparecerán en el adventismo interpretaciones bastante más, ¿cómo decirlo? Bastante más Sutiles. alegóricas de todo esto. Sí, en vez de que Jesús pasa físicamente en el cielo de una habitación a otra, simplemente pasa de realizar un tipo de obra a realizar otra sin involucrar toda esa antropomorfización, ese comportamiento muy humano de que dejo de hacer una cosa y empiezo a hacer otra y tengo unos libros y estoy tachando y demás y a ver cuánto tardo en hacer todo esto. Todo Se eso irá es demasiado refinando un humano poco y el tema. sí, a la larga se van dando cuenta de que así no pueden describir a Dios porque hace agua por todas partes. Y también está el detalle de que, al menos como ellos lo plantean, en el momento en el que Jesús pasa de una habitación a otra, deja de hacer lo que estaba haciendo hasta aquel entonces. Así que está la cuestión de, ¿y los pecados que ocurren después de 1844? ¿Cómo los perdona si ya no está haciendo esa tarea? Esa es, de hecho, una de las preguntas más importantes que les hará darse cabezazos contra la pared buscando la manera de contestarla. La manera de coordinar todo aquello, de armonizarlo. Y otro tema era el hecho de que mientras Cristo va llevando a cabo esta obra, va muriendo gente y va naciendo gente. Entonces, cuando uno muere, ya su caso puede ser juzgado y puede decidirse su sentencia, pero es que mientras tanto van naciendo gente. Y entonces este proceso de nacimientos, muertes, sentencia, juicio puede hacerse eterno, infinito. ¿Dónde estaría el límite? ¿En qué punto pararía y diría, bueno, ya está, se acabó, ya puedo eh,
volver y a la tierra y establecer mi reino. La idea es que es verdad que la explicación que encuentran, pues bueno, es ingeniosa, les sirve para salir un poco del lío que se ha montado con todo lo de la interpretación, pero tiene muchos cabos sueltos que, eso, como ya iremos viendo, pues van a generar conflicto, polémicas y problemas. Como todo en la vida. Exactamente. Bueno, ¿Ya? Me gusta porque mientras estabas contando, estás gesticulando como si te vieran dividiendo ahí en el espacio. Esto no lo pongas, ¿eh? Ni se te ocurra.